Pues damos un segundo. Vamos a empezar. Como, como últimamente hemos estado viendo, en este tema de la adoración, ¿no? Ahora nos toca el capítulo 4. En el capítulo 4, el contenido de los puntos que tenemos es la vida cotidiana como adoración. Pon la diapositiva del bosquejo de todo. Sí, bueno, la diapositiva del bosquejo, sí. Y aquí hay varios puntos en los que obviamente ni de broma hoy vamos a avanzar tanto. De hecho, creo que avanzaremos bastante poco. Pero bueno, aquí vemos la expresión ética de la adoración, el decálogo y la vida como adoración, Levítico 17 al 26, que es la guía de santidad y la vida como adoración. De ahí se deriva el punto normas que rigen las relaciones verticales, normas que rigen las relaciones horizontales, reflexiones sobre el significado permanente de Levítico 19, que como ya sabéis es uno de los capítulos de la Torá que más esencia tiene de lo que este autor y todo este libro y todo este contenido nos quiere enseñar y venimos viendo, de que realmente en el Antiguo Testamento sigue estando la esencia de que lo importante es el interior, la voluntad, la ética, la moral. Lo que realmente es espiritual es la ética y la moral, ¿no? Entonces, no vamos a llegar ahí, pero bueno, yo supongo que el autor, como bien hace y como bien ha estado haciendo en este libro, va a darnos buenos puntos sobre Levítico 19. Levítico 19, acordaros que es ese capítulo donde aparece amar a tu prójimo como a ti mismo y todas estas leyes que son totalmente de amor al prójimo, totalmente éticas, morales, que no quedan obsoletas y nunca podrán quedar obsoletas porque es la base de la vida y de la intención de Dios, desde el carácter de Dios y el que los humanos pues deberíamos de haber reflejado desde el principio, y estamos en la regeneración, ¿no?, para llevarlo a cabo, ¿no?, y ser de esa forma de ser, ¿no? Luego el autor también hablará del el libro de Deuteronomio, la Torá de Moisés y la vida como adoración. Y de ahí deriva puntos, los enmarca él así: el pulgar, temer a Dios; el dedo índice, andar en todos los caminos del Eterno; el dedo medio, amar al Eterno; el dedo anular, servir al Eterno con compromiso profundo del pacto; el dedo meñique, guardar los mandamientos y los estatutos del Eterno. Y termina el capítulo con reflexiones sobre el significado permanente de la Torá de Moisés. Y realmente, la verdad que, bueno, las clases que llevamos y más lo que yo para preparar esto he podido estar leyendo, sí que es verdad que este autor me gusta, personalmente también me está gustando, porque sabe encontrar lo que conviene y lo práctico, ¿no? Y como hemos dicho algunas veces, dentro del cristianismo pues estamos viendo que sigue habiendo personas que están como en un paso más allá, en comprensión, de no dejar obsoleto el Antiguo Testamento, ¿no? O sea que me parece un buen autor, la verdad. Y justamente en ese punto de ahí, en el que pone la Torá de Moisés en Deuteronomio, este mismo autor tiene un libro que está dedicado a Deuteronomio entero, que se llama El Evangelio en Deuteronomio, o algo así, que como está en inglés no me acuerdo. Y yo lo he comprado y lo desarrolla bastante, como Deuteronomio es un libro bastante enfocado en lo que estamos viendo aquí también. En ver que el antiguo Israel no era una sociedad rígida, con normas sin sentido, solo por obligación, sino que
la esencia, el cuerpo detrás, siempre ha sido la ética, la moral y la relación con Dios, ¿no? Entonces, Bueno, los puntos que vamos a dar básicamente hoy es que vamos a introducir cómo la adoración debemos de llevarla en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, cómo la adoración no se basa simplemente en un día, ¿no? En el Shabbat, por ejemplo, sino que debe ser continua, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos. pasamos Leo. a la siguiente diapositiva y sí, empieza a leer. Ah, Sí. bueno, Tienes que hablar vale. como yo, no falta. Pues la siguiente diapositiva. Más. Bueno, pues como decíamos, vamos a dar introducción, ¿no?, a la vida cotidiana como adoración. En el capítulo anterior, échate un poquito más fuerte. No En me el doy cuenta. capítulo anterior establecimos que si bien el llamado a la salvación es incondicional, el llamado a la adoración es condicional y está sujeto a la condición espiritual y moral del adorador. Nuestra preocupación fue la adoración en contextos formales de culto. Sin embargo, si nuestra descripción de la verdadera adoración es correcta, los actos reverenciales de sumisión humana y homenaje a Dios no tienen que restringirse a reuniones comunitarias o rituales individuales de culto, ¿no? Y bueno, yo básicamente mientras estudiaba pues esta parte, ¿no?, me hacía pensar en que esta semana escuché pues un podcast de un psicólogo cristiano y decía que el cerebro humano necesita, digamos, hacer rutinas, hábitos, para poder establecer, más bien necesita rutinas y hacer cosas durante varios días de manera seguida para que el cerebro sepa a qué se atiene, ¿no? Y este hombre hablaba acerca de los problemas, las personas con problemas de insomnio, ¿no? Cómo realmente ayuda a esas personas a establecer una rutina al comienzo de irse a dormir, como por ejemplo, me pongo el pijama, me ducho, me lavo los dientes, cómo eso ya es increíble, pero el cerebro le ayuda a ir ya asociando que se prepara a dormir, ¿no? Entonces me hacía pensar en cómo y cuán importante es que nosotros, si ya a nivel cerebral es interesante, ¿no?, cómo nosotros es importante que nos habituemos cada día a llevar una rutina de adoración, ¿no? O sea, en el aspecto de ahora oro, ahora tal, ahora me pongo a reflexionar, ahora me pongo a hacer introspección de cómo ha ido el día, al final del día, ¿no? Cómo así cada día pues el cerebro se va a ir habituando, ¿no?, y asociando a qué hora viene este momento, a qué hora toca esto. Un poco más. Ah, bueno. Y bueno, es verdad que vivimos en una sociedad en la que somos tentados, ¿no? Esto hay que admitirlo. Cada vez tenemos más formas de distraernos, cada vez tenemos más maneras de distraernos, ¿no? Y como cada día tenemos que estar luchando, ¿no?, con este tipo de cosas. Pero bueno, forma parte de un buen adorador, ¿no? Y bueno, y también me hacía pensar, ¿no?, en cómo Dios de alguna manera en el Antiguo Testamento estableció unas fechas, ¿no? Bueno, entre el Antiguo Testamento y que hoy en día todavía lo hacemos, ¿no? Cada año nos anima, ¿no? Cada Shabbat nos anima a hacer algo, ¿no? Y cada año nos anima a celebrar una fiesta. De alguna manera como si fuéramos, hombre, no sé, no me hago a la idea, ¿no?, de que un Dios nos diga vamos a celebrar una fiesta y ya, ¿no? Pero nuestro Dios de alguna manera nos dice que debemos de cada año celebrar una fiesta. ¿No será quizá porque debemos de asociar un hábito? ¿Será quizá de que debemos de recordarnos cada año que debemos de acordarnos de Él, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más. Vale. No, y bueno, algo que quiero añadir es el último párrafo de aquí cuando dice, o sea, esto me parece importante, o sea, los actos, mira cómo dice, los actos reverenciales de sumisión humana y homenaje a Dios no tienen ¿Puedes que poner restringirse a reuniones el último párrafo? comunitarias o rituales individuales de culto. ¿Qué te quiere decir aquí el autor? Dentro del contexto en el que estamos en lo que estamos hablando, en lo que es la adoración en la vida cotidiana. La vida cotidiana, todos los que estamos aquí, la vivimos. Eso está clarísimo. Todos nosotros en nuestra mente vivimos todos los días, de lunes a viernes, y el que trabaja el domingo también, cómo esto se va a reflejar, se va a hacer realidad o al revés.
o cómo no se va a hacer realidad, o cómo se falla, o cómo se debería mejorar, porque cada minuto, cada segundo, cada día tenemos pruebas, tenemos circunstancias que nos van a sacar, nos van a reflejar de verdad si la adoración solo la estamos trasladando a hoy, aquí y ahora, en el Shabbat, hasta la hora de la comida o por la tarde, y luego nos vamos a casa y ya empieza otra vez la desconexión. Sí. O sea, es súper importante este tema que nos ha tocado porque es práctico, ¿no? Es práctico. Yo estoy en mi trabajo, yo estoy de camino a mi trabajo y me estoy todo el rato encontrando con desafíos a cada rato. Si estoy en el coche, porque la carretera, el tiempo, llego tarde, no, atasco, el GPS, el que delante se te cruza y no te pone intermitente. Bueno, tantas cosas que realmente la adoración ya sabemos que es una palabra tan multiforme que bueno, ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? O sea, está claro que adorar a Dios sería tener una buena actitud, ¿no? Cuando estás ahí en la carretera y se te cruza ese que no te pone el intermitente y tu reacción tiene que ser la de la adoración. ¿Y cuál es? No cabrearte, no maldecirle. Lo que todos sabemos, porque es que en el fondo todos lo sabemos, no estamos revelando misterios. Lo que estamos es sacando a la luz y lo que deberíamos es pelearlos en el sentido de intentar no volver a reaccionar de las mismas formas, intentar que no. Luego a la vuelta no, al día siguiente cuando estés en el coche lo mismo. Tendríamos que intentar recordar esos puntos en los que ese autodominio, esa falta de control de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, es tan difícil humanamente ser disciplinado ahí, que realmente esa sería la perfecta adoración. Yo cada día lo tengo más claro. ¿Por qué? Porque yo en mi día a día fallo un montón. Fallo en mi trabajo, fallo en el coche, fallo con mi esposa, fallo en casa, fallo con mi bebé, con mi hija. Fallo en todo lo que puedas decir. Aquí fallo. Y claro, duele. Duele porque te ves que no llegas y debes llegar. Pero, pues, ¿qué tenemos que hacer? Reflexionarlo, orarlo, pedir ayuda, compartirlo con la gente de confianza. Me pasa esto, vamos a orar. Es un problema, a la larga lo va a ser más. No sé, creo que nos tenemos que centrar bastante en nuestro carácter, en nuestra personalidad, porque se tiene que ir poco a poco armonizando con el de Dios, que como vamos a ver y como vemos en las parashot, en la ley, en Deuteronomio, Levítico, Éxodo, todo el rato Dios se está mostrando cómo Él no es así. Él es paciente, Él no se cabrea rápido. O sea, lo sabemos, ¿no? Todo motivo. Pues nosotros tenemos que llegar a esa luz, ¿no? Siguiente diapositiva, Dani. Y, dale, mira. A menos que el adorador camine con Dios en su vida diaria, ningún acto de culto impresionará a Dios positivamente. Hablando bíblica y teológicamente, lo sagrado y lo secular no pueden divorciarse. Sin embargo, si uno se siente obligado a separarlos, la vida como adoración tiene prioridad sobre las expresiones de adoración cúltica y litúrgica. Y bueno, a mí esto me hizo pensar, yo pues que estamos como otros hermanos, ¿no? Que estamos sirviendo en la alabanza, ¿no? Yo puedo subirme ahí al estrado, ¿no? Y decir muchas palabras preciosas a Dios, pero si yo luego salgo de aquí y me comporto como precisamente no es lo que he demostrado allí, no soy una buena adoradora. Entonces, ¿cómo? Pues, bueno, yo me puse aquí, ¿no? Que tú animas a que el público adore, animas a que el público se exalte ante Dios, pero son buenas palabras a Dios, ¿no?
pero de nada te vale una adoración así si en el diario vivir no lo haces, ¿no? Entonces me vino el versículo de Mateo 6, el capítulo 6, del versículo 5 al 14, en la que dice Mateo, bueno, que dice Jesús, más bien. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan, ¿no? Entonces, yo pensaba en que una verdadera adoración, ¿no?, se expresa principalmente en una conducta cotidiana, es decir, en lo secreto, con tu Padre, ¿no?, es el que te ve. Cuando haces un buen acto, algo bueno para Dios, puedes hacerlo en secreto, ¿no? También puedes ser un muy buen adorador, pero un adorador de público, ¿no? O esperar a que te aplaudan. Pero un buen adorador, pienso que está también en lo secreto, ¿no?, con su Padre. Sí. Bueno, quiero complementar lo que dice mi esposa. Claro, o sea, ponte en situación, en ese contexto de esa época histórica, que eso está escrito. La sociedad de Israel en ese entonces, en lo general, o mucha parte de los que mandaban y eran encargados de hacer las cosas bien y dirigir a los demás, pues es importante. Si ellos lo hacían mal, pues claro, ¿qué esperas del pueblo? Pues no. Corrupción arriba, corrupción abajo. Todos sabemos. Pero me parece interesante que nos fijemos en el punto histórico, porque estamos viendo aquí lo que dice mi esposa, otra cara de ese cubo, es que realmente la intención, que estamos hablando siempre de la intención, la intención de estos fariseos concretos, no todos, ojo, o sea, si lo hacían por fuera, solo con actos externos para que los demás los vieran, ¿qué significaba eso? Que de verdad su intención no era la real, ni la verdadera, ni la importante. No era la intención de adorar de verdad. Porque si eso hubiera sido su intención de verdad, al orar, al tal, como dice ahí, Yeshua, escrito ahí, ¿no?, lo hubieran hecho en lo secreto. O sea, a veces pasa eso, o sea, cuando lo haces todo muy externo, a veces, porque obviamente que lo externo tiene que estar, ¿no?, obvio, estamos hablando de eso también, pero se nota que esta gente de verdad no le importaba las demás personas, no le importaba de verdad el crecimiento del pueblo ni nada, solo ellos estaban, muchos, si me equivoco, que Dios me perdone, ¿no?, solo estaban disfrutando, muchos, ¿no?, otros no, otros eran piadosos de verdad, disfrutando de su estatus, pues como el político de hoy, disfrutando de las buenas comidas, las buenas casas, el templo, trabajo, pues eso, bueno, ya ves, trabajo de físico nada, o sea, de señoritos, ¿no? Se notaba que no les interesaba que se tambaleara el chiringuito, que, o sea, la adoración real no estaba ahí, pues si hubiera estado ahí se hubiera reflejado de otra forma, ¿no? Entonces, eso lo traemos nosotros a la vida práctica. Más vale que no se te vea por fuera y que lo hagas en secreto y que sea real, que al revés. Eso es así. Y ese principio, yo, bueno, quería también, bueno, comentar el típico, bueno, no hace falta comentar mucho, el típico pasaje de 1 de Samuel 16:7, que cuando Samuel va a elegir, lo que ya hemos leído muchas veces, a elegir rey, ¿qué le dice? No te fijes en el que es alto, en el que está fuerte, en el que te mete un espadazo y te desvía, porque Dios no ve lo externo, ve lo interior, y es ahí donde está la historia.
siempre hay que ir al interior, siempre hay que ir a la intención. Siempre la intención es lo importante, ¿no? Porque los métodos que se hacen por fuera no valen nada, como ya hemos repetido 1000 veces, si por dentro no está la verdadera intención. ¿Qué es lo que le pasaba a los fariseos? Podrás quemar 1000 carneros, orar 1000 veces. Si luego por dentro te da igual la gente por la que supuestamente estás mediando, porque luego no les ayudas en lo práctico, que es darle comida, si es pobre y no tiene, o algo así. ¿Tú crees que Dios eso lo va a mirar con agrado? Que en el Sinaí, como vamos a ver, lo que quería enseñar Dios era eso. Era ser expertos en métodos, en formas, al revés. Lo que vamos a ver, que no va a dar tiempo, le dará tiempo a Dani, siguiente tema, es ver que es completamente todo lo contrario. El decálogo, las 10 palabras, es lo opuesto. Realmente va directo a la ética y a la moral completamente. Y si nos vamos a una parte de Deuteronomio, como hemos comentado antes, igual. Y si vas a Levítico 19, más. O sea, hay la esencia de la ética y la moral, antes que las liturgias, 100% es donde nos tendríamos que centrar. Bueno, nos faltó leer la última parte. ¿Iba a decir alguien algo? Ah, escuchar. ¿Qué última parte? La verdadera adoración se expresa principalmente en la conducta Claro. cotidiana. Lo que hemos ido comentando. En Apocalipsis 2:23, que nos dice: yo soy el que escudriña las mentes. No voy a leer entero, pero resalto lo que me interesa. En el Apocalipsis 2:23, yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ya está. Fundido. El fariseo que creía que se cubría con hacer las formas bien. No. Jeremías 29:13. Nos vamos a diferentes puntos de la época histórica para ver que la esencia siempre es la misma. Recorremos el principio, el medio y el final. ¿Y qué nos dice? Me buscarán y me encontrarán cuando ¿qué? Cuando me busquen de todo corazón, no cuando me hagas el sacrificio perfecto, una raja en el cuello completa sin que tenga un poco de curva, el vaso perfectamente limpiado para que el... Nah. Dios se fijará realmente en el interior más importante, ¿no? Obvio. Me gustó este de Primera de Pedro 3, del 3 al 4. Ya pasamos a la siguiente. Mirad lo que dice, que también es bastante conocido, pero me gustaría traerlo otra vez. Que dice que la belleza de ustedes no sea externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Coma o punto. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Versiculazo. O sea, te lo ha dicho clarísimo, Pedro. Vemos que tanto Viejo Testamento, entre medias y final, ahí es verdad, lo vemos. Dios no cambia. Es que no cambia. Siguiente. Mira. Esta idea merece que sea profundizada. Podríamos abordar este tema revisando textos que resalten la prioridad de la respuesta ética sobre el desempeño en el culto. En su lugar, exploraré 4 textos del Primer Testamento que resaltan la noción de que toda la vida debe ser vista como adoración. Y luego concluyo con algunas reflexiones desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, vamos a revisar algunos versos que confirman precisamente esto, ¿no? Cómo los sacrificios, digamos, el mero hecho en sí, la práctica, las doctrinas, así como hacían los judíos en los tiempos de Jesús, ¿no? Que daban más prioridad, yo qué sé, sí, a un mero acto de lavarse las manos antes de comer, ¿no? Antes de ser buena persona con cualquiera, ¿no? Entonces, pues bueno,
Primera de Samuel, capítulo 15, del 22 al 23, dice, Samuel es que es muy impactante, ¿qué agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. Luego en el Salmo 34:1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, lo alabarán siempre mis labios. David, ¿no? Decía esto. Y bueno, como ya ha comentado Aarón, ¿no? Lo ha dicho y casi que pues a quien no le haya venido a la cabeza, a mí me ha venido, el Semá, sin ir más lejos, lo deja bien claro, ¿no? Amarás, bueno, cuando ya no solamente amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu abundancia, sino que también se mete en tu casa, se mete antes de acostarte, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes, ¿no? En tu diario vivir. Y analizando versículos del Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, ¿no? En Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y bueno, me hizo pensar, ¿no?, que de esta forma, dado que Dios vino como nuestro Masías, ¿no?, y dio su vida por nosotros, ¿no?, hizo tantas maravillas y ha hecho tantas maravillas en nuestras vidas, que menos como ofrecer nuestra vida completa en adoración, ¿no? Aún igual por los padecimientos, siempre tiene que estar Él primero, ¿no? Nosotros podemos padecer, pero no padeció, y está escrito que no padeció nadie más que Él, ¿no? Y bueno, también podemos ver en Mateo 22, de 36 al 38, que le preguntan a Jesús, ¿no?, sus apóstoles, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, ¿no? Y por último, en Hebreos 13 al 15 dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Yehoshua, nuestro Mesías, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Amén. Sí, bueno. Estaba leyendo anoche, bueno, porque hay que dedicarle tiempo, ¿no? Y en el otro libro que tiene este autor, que el título me llamó tanto la atención que dije, es que este hay que tenerlo, que es el que digo del Evangelio en Deuteronomio, el Evangelio de Deuteronomio, y es que es verdad que pasa desapercibido, son detalles que a uno se le pasan, y es que si os dais cuenta, cuando Dios te invitaba, pues claro, las palabras cambian, una cosa es que te obligue, otra cosa es que te invite, suena diferente. Para ir a su templo, para encontrarte con Él, te invita a una audiencia con Él, como un rey te invita. O sea, las formas de expresarlo es importante, porque ahí te está hablando de qué tipo de Dios es, no es un Führer. Está claro, ¿no? Entonces, cuando leía y veía que es verdad, cuando las personas iban en fiestas a llevar lo mejor de su ganado, de sus animales, porque pedía el primogénito de lo mejor, acordaros que esa gente iba allí y de verdad
lo que estaban haciendo era celebrar, era celebrar la bondad de Dios, agradecer eso, agradecer que les provee, que les da lo mejor, que tienen buenos animales. Es un método externo de agradecimiento del corazón de verdad. Y que lo comían ellos. O sea, la comida no era para que se quemara todo, no es ese tipo de sacrificio. Se quema todo ahí, el fuego, ¡fum!, desaparece. No, no, es que los animales se lo comía la gente. Era un banquete, disfrutaban ellos. Se ve diferente ¿no? Al concepto rígido de sacrificio mecánico, tal, no sé qué. No, espérate, vamos a dimensionar bien las cosas. Todo esto está en la Torá. Y luego otro punto importante, y los diezmos, acordaros. ¿Para qué servían los diezmos? Para hacer el... ¿Para comprar más vasijas de oro o también servían para dar sustento a los que no llegaban? ¿Ves? O sea, la esencia, ¿no? La esencia del Antiguo Testamento, la esencia de la Torá, no hay que verlo como leyes impositivas, obligatorias, que son un coñazo y que son difíciles. Sí. No. Y este autor me gusta porque lo enfoca así, ¿no? Y así deberíamos. Siguiente. ¿Ya? Sí. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo es la adoración desde el punto de vista ético-moral, ¿no? Algunos lectores pueden resistirse a la noción de que la respuesta principal a la revelación de la voluntad de Dios en el Sinaí se definió en términos éticos y no ceremoniales. Pero esta idea no debería sorprendernos, especialmente si recordamos que los pactos involucran principalmente relaciones entre personas en lugar de un compromiso con un código de conducta o regulaciones litúrgicas. A menos que reconozcamos esto, no captaremos la visión bíblica del comportamiento ético como adoración, ¿no? Y bueno, aquí creo que tienes tú más que comentar que yo. Bueno, en verdad, como me suele pasar, me adelanto al contenido. Sí. Mucho ya lo hemos comentado, ¿no? Pero, pues mira, es así, ¿no? Como dice aquí, o sea, la revelación del Sinaí, ¿qué prevalecía? Pues prevalece la ética más que las formas. Yo lo he puesto aquí, en las diferentes etapas de la relación de Dios con su pueblo, en la historia es así. O sea, esto no cambió, no fue primero más rígido, luego se va ablandando, no. Desde principio a fin trae la esencia. Y algo que me gusta reflexionar, que podemos tú y yo, y aquí, y bueno, lo que hemos visto, y el roce de un humano con otro humano, la convivencia, está claro. ¿Qué quería enseñar Dios en el Sinaí? Que es un pacto. Eso es lo importante. ¿Qué es? ¿En qué consiste un pacto? Como bien dice aquí. ¿Qué es un pacto? Tiene que ver siempre con dos entes. Y es una relación del tú a tú. Es una relación de convivencia. Y me gusta pensar eso como en esposo-esposa. Es ahí. Es un pacto. ¿Qué querría yo, debo o intento o deberíamos hacer yo a mi esposa? Pues hacer lo que le gusta, tratarla bien. Todo lo que contiene una relación. Tener una dinámica, tener un compromiso, pues ya está. Pues Dios con su pueblo es lo que hizo, es lo que hace, es lo que hará y es lo que va a ser. Es así. Entonces, no son meras leyes que seguimos porque nos vamos así a tener un orden, una armonía. No, va mucho más allá. Los pactos es por amor. O sea, es así, ¿no? Entonces, en el Sinaí se está empezando. Dios, cuando empieza a rescatar a su pueblo y a ir dándole forma, ¿no? Es lo que empieza
a decir. Y eso realmente es el decálogo, más que hacer esto, no hacer. El contexto está ahí. Versículo tipiquísimo, pero que pues ya que estamos aquí, Miqueas 6 del 6 al 8. ¿Qué dice? ¿Con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante Dios, el Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10.000 arroyos de aceite? Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado. Entre preguntas. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Esto es lo que se nos demanda más que, decimos, las formas y las liturgias. Siguiente diapositiva. Muchos cristianos creen que los enfoques de la ética y la moral en el Primer y Nuevo Testamento representan puntos de vista fundamentalmente diferentes. Mientras que la ética israelita se basó en la ley revelada por Dios, la ética del Nuevo Testamento surge de una relación personal con Dios encarnado en Jesucristo. En consecuencia, esperamos que la cultura del antiguo Israel y la cultura de la Iglesia sean bastante diferentes, si no realmente opuestas entre sí. Y bueno, si puedes volver a la anterior diapositiva, en la parte de muchos cristianos. Bueno, al leer esto, ¿no? Pensé en el versículo de Mateo 5:17, en la que Jesús, bueno, es muy conocido, ¿no? Pero Jesús dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Por eso que hemos comentado, ¿no? De que muchos cristianos creen, pues lo que ya sabemos, que el Antiguo Testamento, pues bueno, muchas cosas ya no, esto ya no me pinta bien, ¿no? Esto ya no me interesa, esto no me gusta tanto. Entonces, con respecto a eso, Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento, ¿no? Si puedes volver a la diapositiva de antes, es que con respecto a que de alguna manera, ¿no? Jesús lo que vino a establecer es que está claro, ¿no? En ese contexto los judíos estaban completamente perdidos, ¿no? Ellos estaban basados en doctrinas, en meras doctrinas prácticas, y él lo que venía es a darles cumplimiento, ¿no? ¿Cómo realmente eso lo tienes que llevar a la práctica? Vale, bien, te sabes la teoría, pero ahora yo te vengo a traer la práctica, ¿no? Sin más. Sí. Siguiente, ¿no? Vale, la visión ética normativa israelita se basa en 3 pilares. El principio de Imago Dei, como imágenes de Dios, los seres humanos gobiernan el mundo en su nombre. El principio de Imitatio Dei, el pueblo de Dios imita su carácter y acciones. El principio de Conventio Dei, el pueblo del pacto de Dios le sirve a él y a los demás en lugar de a ellos mismos. La importancia del primero se hará evidente cuando exploremos el área laboral como adoración en el siguiente capítulo. El segundo y el tercero son fundamentales para nuestra discusión aquí. Bueno, es muy curioso cómo este autor pues, lo desgrana en esos 3 principios y cómo se enlazan con una cantidad de versículos, ¿no? Por ejemplo, el principio de Imago Dei, en el que como imágenes de Dios los seres humanos gobiernan el mundo en su nombre. Romanos 8:29, Pablo dice, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados, según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y la carta Hechos 13:47, Pablo y Bernabé, que de hecho se dirigen a los no judíos y están recitando Isaías 49:6, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra.
Y en Isaías 49:6 dice, así dice el Señor, en el momento propicio te responderé y en el día de salvación te ayudaré. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y repartas las propiedades asoladas, para que digas a los cautivos, salgan, y a los que viven en tinieblas están en libertad. ¿No? Lo que nos está diciendo básicamente es que debemos de ser luz, ¿no? La adoración debe de ser, de alguna manera debemos de ser imagen y plena representación y primera representación de Dios en nuestras vidas, ¿no? Con respecto al principio de imitatio Dei, el pueblo de Dios imita su carácter y acciones, ¿no? Pablo nos lo dice bien claro en el comienzo de sus cartas, casi siempre comienza diciendo, como en el caso de 1 Corintios 11, imítenme así como yo imito a Mashiach. El principio de conventio Dei dice, el pueblo del pacto de Dios le sirve a él y a los demás en lugar de ellos mismos. En cuanto leí esto, me vino a la cabeza el acto en el que Jesús lava los pies a sus discípulos, ¿no? Y bueno, luego él lo explicó por qué lo hizo, ¿no? Muchas cosas de las que hacía o no les daba o no las explicaba, pero estas las explicó, ¿no? Y como Mateo 25:4, después de lavar los pies a sus discípulos, les dice, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. Y bueno, pues como en muchas ocasiones está mejor mirar a las personas desde esta perspectiva, ¿no? No desde esta, ¿no? Como cuando vemos a los demás con este nivel de superioridad, no vemos realmente lo que Dios quiere mostrarnos, ¿no? Como Jesús nos mostró que un carácter humilde, incluso al punto de lavar los pies a sus discípulos, es lo que quiere que seamos, y cómo a través de eso, si lo practicas y lo llevas, te enseña muchas cosas, ¿no? Y bueno. Bueno, pues sí, puedo comentar cosas. Hombre, la verdad es que con esos tres pilares es resumir nuestro deber, ciertamente. Imágenes, acordaros que ser imagen no es ser, o sea, no se está queriendo referir a que los dos tenemos ojos y nariz, Dios y yo. Que bueno, que por lo menos Jesús así lo tiene, ¿no? Pero no creo que sea un fantasma que tiene los agujeros en la bata blanca y ya. O sea, realmente, claro, pero es que como hemos estado viendo aquí, este autor, yo también estuve leyendo de otro autor que es especialista en el Antiguo Testamento, en lo que es el este cognitivo del Oriente Antiguo, de todos los pueblos que eran vecinos, toda esa cosmovisión que tenía esta gente y cómo ellos entendían las cosas, compartían, ¿no? Similitudes, ¿no? Con los israelitas, porque las culturas se parecían un poco, no todo. Y me gusta cuando esta persona explica que cuando los egipcios o los sumerios, toda esta gente, cuando tallaban sus ídolos, sus figuritas, realmente ellos en su mente, la intención no era decir mi Dios es así, tiene una cabeza de buey y tiene una espada, y realmente lo que te querían enseñar con esas imágenes son los atributos de ese Dios, dibujados con cosas. Si era de la guerra, pues una espada.
Pero realmente ellos no creían que fueran así, ¿me entiendes? Es su forma de representar las cosas, ¿no? Entonces, se traslada, lo equiparo, paralelo, como con Dios. Dios, cuando deja escrito en la cultura israelita, en esa época, sois, os creé, o sea, os he hecho a imagen y semejanza, se está refiriendo más a eso que a lo físico, obvio. Imagen es eso, imagen es atributo, imagen es forma de ser. Y eso es importante que lo veamos aquí, ¿no? Claro, ¿qué sale en Génesis? Se relaciona súper obvio. Seguido de eso, ¿qué dice? ¿Cuál es el contexto? Ahí se ve. ¿Para qué? ¿Para qué te he hecho imagen? Como decía mi esposa, no lo ha dicho, lo digo. Para gobernar. Pero para gobernar como yo, o sea, como Dios gobierna. ¿Y cómo gobierna Dios? Diferente al humano. Dios no gobierna como Pedro Sánchez. O como. No, o sea, obvio. Dios nos libre. Entonces, claro, aquí en Génesis se habla igual. Ser imagen es reflejar cómo yo soy. Él tiene un gobierno que no es corrupto. Él tiene un gobierno que es totalmente justo, que no hace excepción de personas, que no da prevalencia al rico con el pobre, al revés, el pobre con el rico. Bueno, eso es ser imagen. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Nosotros tenemos que juzgar a las personas con justo juicio, como lo haría Él. Gobernar a los demás con justo juicio, como Él, con misericordia, con bondad. Si queremos ser imagen, que es el proyecto de Dios desde el principio, que el ser humano sea así y no como es ahora. Todos sabemos que como es ahora es por degradar lo original. Lo original y lo que tendríamos que haber llegado a ser es el prototipo del humano del cielo, que es lo que el Mesías hizo para enseñarte. Así es como tendríais que haber sido desde el Génesis. Eso es lo que realmente ha querido enseñar Yeshua cuando vino en forma de hombre. El segundo punto, como pueblo suyo, igual, se va muy relacionado, es imitar el carácter. Y lo que he mostrado a lo largo de las escrituras, de varias maneras, está reflejado el mismo carácter de Dios, ¿no? Y pongo aquí, como para resumir un poco, diremos que los rasgos como la misericordia, el amor, el perdón, no mentir, no cambiar de forma de ser, no devolver mal con mal, son sin duda formas en las que el hombre debe de imitarlo. Y eso, hacer eso sería adorarlo, como hemos estado viendo. El tercer punto, que se me va aquí esto. El tercer punto es una forma de adoración sublime que todo creyente debería de imitar de Dios, pues es el máximo ejemplo de esa conducta, dejando su forma de Dios para reducirse a forma de hombre y morir por los demás, encima por una de las peores muertes de la época. De este punto se pueden citar tales principios como los de Levítico 19-18. Por eso decía. ¿Qué dice Levítico 19-18? Mirad, Levítico 18 está en la Torá. Nos vamos de las rigideces. Sí, no te preocupes. Vamos. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El pueblo del pacto de Dios le sirve a Él y a los demás en lugar de a ellos mismos. Y esto sabemos que es súper difícil de representarlo nosotros en nuestra vida, porque no sé vosotros, pero cuando uno se despierta de la cama y comienza el día, realmente, seguramente el chip sea, yo tengo que hacer esto, que algunas cosas son inevitables, pero la pregunta sería,
¿cuánto nada más levantarte y hasta que te acuestas en lo largo de ese día, cuánto has pensado en que lo que estás haciendo, diciendo y pensando está dirigido con la intención de beneficiar a otro que no eres tú? En teoría y en práctica, el pueblo de Israel como sociedad era así, debía de ser así, y si no lo era, debía y lo tendremos que ser. Y sabemos que cuando el cielo se fusione con la tierra o la tierra se haga cielo, no sé cómo lo va a hacer Dios, cuando esto sea cielo nuevo, tierra nueva, lo que signifique eso, sabemos que la sociedad que exista en ese tiempo va a ser así. Todo el mundo va a estar enfocado en, no en sí mismo, sino en cómo puedo ayudar al otro y prosperar. Y así es una sociedad basada en el pacto, que es lo que este autor en las siguientes diapositivas iba a comentar, y me parece interesante que vamos a ir mal de tiempo, creía que íbamos a ir cortos, pero realmente, a ver, A ver sí, si nos da tiempo a ver esa última. No, bueno. Bueno, sí, Podemos mira, terminar sí, de leer esta última y ya... No, pero es que esta introduce Claro. las tablas. Puede ser entonces, útil comenzar nuestro estudio de no la sé, ética no bíblica da como tiempo. adoración mediante el examen de las diferencias entre las sociedades basadas en la ley y las sociedades basadas en la relación. El erudito del Primer Testamento, George Mendenhall, ha contribuido significativamente a esta discusión al identificar algunas de estas diferencias, que vamos a ver en la siguiente, dentro de 15 días. Sí, lo puedo resumir. No, lo puedo Más o resumir. menos ya lo ha comentado antes, pero bueno. O sea, lo dejamos aquí. Sí, vale, sí. Mira, si me pones la primera diapositiva, con esta me sirve para... Con esto resumimos en la siguiente, pues no sé, Dani, si lo hará. Vale, vale. Ok. Vale, pues Vale. como acaba de decir, este autor se murió en el 2016, vivió casi 100 años. No, era especialista en el Antiguo Testamento, y una de sus obras, pues, según cita el Daniel Block, tiene como que unos estudios comparando la sociedad, cómo sería una sociedad basada en el pacto, o sea, la israelita, vamos a resumir así, con otra sociedad que está basada en la ley. Claro, la ley vamos a entenderlo bien. En la ley me estoy refiriendo a un sistema que tiene, vamos a poner ejemplo, España. España tenemos nuestras normas, nuestras leyes, derechos, bla, 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 ¿no? Por Pedro Sánchez. Entonces, claro, el contraste es súper significativo, porque, por ejemplo, y va dando como detalles, ¿no? El propósito de una, que está basado en el pacto, cómo es el propósito de una sociedad basada en el pacto, el propósito que tiene una sociedad basada en una ley, la validez que tiene una sociedad basada en el pacto, la validez que tiene basada en la ley, las sanciones que tiene una sociedad como la israelita y las sanciones que tendría un pueblo que no es temeroso de Dios. El contraste de eso es significativo, tanto como la intención, el propósito, hacia dónde va dirigido eso, a quién beneficia. La evolución que tiene como una sociedad como la israelita y la de la ley, y la continuidad de esa sociedad. En esta última, si os fijáis, pone, y es que esto es interesante, ¿no? Pone una continuidad de esta sociedad basada en el pacto, dado que no es producido por la sociedad. O sea, la israelita no creó ese estilo de sociedad, ¿no? No puede ser garantizada por la sociedad, esencialmente privado, individual, independiente de roles, estimulado por personas sin autoridad legislativa, profetas, Cristo, apóstoles. La destrucción de un sistema de control social particular, por lo tanto, no significa el final del sistema de valores. O sea, aquí te está diciendo que esta, que está basada y que la ha creado Dios, esta
esta forma de sociedad, no hay nada que lo va a impedir, porque si se cae uno, viene otro y la sigue y tal. Pero Bueno, eso ya lo veremos. el contraste de la basada de la ley es que es al revés. Que te Esta gusta no puede tanto. existir sin reyes que la lleven a cabo, sin funcionarios, etcétera. Entonces, todos estos detalles los iremos viendo porque son como unas 6 diapositivas. Bien de interesante. contraste. Nosotros hemos estudiado y muy interesante. Pues hasta aquí nos hemos quedado. Pues